día puede estar cargado de trabajo, distracciones y megabytes de información, pero ahora tienes un espacio enfocado para que reflexiones como hombre en lo que Dios tiene para ti. Este es tu Byte de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, mi hermano. En lo que es la continuación de lo que es nuestra serie de conversaciones basada en algunos de los muchos hombres que se nos presentan en la Biblia como modelos a los cuales nos podemos identificar, hemos llegado al episodio número 9. Y durante los pasados 2 meses aproximados ya, hemos visto cómo los protagonistas de los eventos que se nos presentan en las Sagradas Escrituras pueden parecerse a nosotros mucho más de lo que pensábamos. Mi oración ha sido que esta serie de reflexiones te sirvan para considerar varias cosas en lo que es las características que nos lleven al conocimiento de que Dios decide narrarnos estos sucesos que son importantes en la vida de estos hombres y lo hace sin esconder ninguno de los detalles. Todos los que cometieron errores conocemos sus errores y eso lo hace para que tú y yo podamos tener esa confianza de que a pesar de las imperfecciones que tenemos y las malas decisiones que podemos ser capaces de tomar, si nos acercamos a Él y tenemos fe y le buscamos y lo hacemos de todo corazón, un corazón que busca ser transformado, el bien y la misericordia nos acompañarán y su gracia nos alcanzará. Para esta reflexión me gustaría que consideraras lo que es una lectura corta que se encuentra en el Nuevo Testamento y de hecho es la más corta del Nuevo Testamento. Se encuentra en el libro de Filemón y es posible que sea de esas pocas cartas que el apóstol Pablo escribe que no fue dictada, sino que fue escrita a puño y letra por él. De hecho, lo menciona a sí mismo en el versículo 19 de ese libro. La mayoría de las cartas de Pablo conocemos que fueron dictadas y sabemos que al menos hay un transcriptor, hay un secretario, hay alguien que está apuntando que se llamaba Tercio y se da crédito a sí mismo de que redactó ese mensaje de Pablo cuando escribió a la carta de los romanos y eso lo dice en el el capítulo 16, versículo 22. Y fue en las prisiones donde Pablo fue encarcelado que recibe las más grandes revelaciones transformadoras por parte del Espíritu Santo y que hoy bendicen a nuestra vida. Porque cada una de estas revelaciones es acerca de Cristo. Y cuando las leemos, es la revelación de Él mismo de quien habla esas cartas. Eso quiere decir que cuando nuestra mirada está puesta en Jesús y nuestro corazón Él habita, se nos transforman los pensamientos y la actitud que demostramos, asumimos una actitud de lo que es presentar a nuestro Señor y Salvador. Así que, aunque estemos en alguna prisión, el Señor nos capacita para bendecir a otros en lo que es en nuestro diario vivir. Y nosotros, como hemos venido recibiendo enseñanza de parte de nuestro amado obispo, todos de alguna manera u otra estamos viviendo algún tipo de prisión, estamos encarcelados en alguna cárcel de alguna manera u otra. Pero dentro de esas cárceles, Dios es capaz de manifestar su gloria y su Espíritu Santo traer revelaciones que antes no conocíamos. Y nosotros podemos ser enseñados para ser los mensajeros de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, luego de esa introducción y regresando a lo que deseo que sea el tema para proponerte en esta reflexión, que está en la lectura corta del libro de Filemón que te mencioné anteriormente. Este libro, que es básicamente una página para muchas de las Biblias, lo vas a poder encontrar entre medio de lo que es la carta a Tito y el libro de los Hebreos. Y literalmente tiene un solo capítulo. Y tiene este capítulo 25 versículos. Y mi intención no va a ser leerlos los 25 para propósitos del tiempo. Pero sí te compartiré algunos versículos mientras me regalas este tiempo que compartimos hoy. La invitación es que
durante esta semana o la próxima, o cuando sea posible que estés escuchando este podcast, tú puedas hacer lectura de este libro. Allí te vas a poder encontrar con Pablo, que se identifica a sí mismo como prisionero de Jesucristo, y eso lo menciona inmediatamente en el versículo 1, cuando menciona Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo dirige la carta al amado Filemón. Lee de la siguiente manera, para no parafrasearlo, la salutación en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, o sea que de parte de ambos, al amado Filemón, colaborador nuestro. También Pablo se presenta interesantemente como anciano, y eso lo menciona un poquito más abajo en el versículo 9, cuando menciona: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Definitivamente debemos estar de acuerdo que si vamos a estar en una cárcel, es mejor que seamos prisioneros de Jesucristo. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Cuando tú leas esta carta, te vas a poder dar cuenta de que en cierta manera utiliza un tono que es tanto diferente a las demás que escribe en el Nuevo Testamento. Y en esta oportunidad te vas a dar cuenta de ver a un Pablo que, un poco distante de lo que era el líder que está impartiendo unas estructuras e instrucciones a las iglesias a las que escribe, o las cartas pastorales, en su corazón hay una manera particular de hablarle a Filemón. Le habla como un colaborador, le habla como un amigo, no necesariamente con el enfoque, aunque hay unos versículos que le da un poquito de instrucción de que él es el apóstol. El hombre que recibe entonces, que es Pablo, las revelaciones del Espíritu Santo, las cuales se ha construido miles, por no decir millones, que probablemente son millones de sermones. Ese lenguaje, a diferencia de las otras cartas anteriores que encontramos en esos libros, demuestra que con su ejemplo está presentando lo que es el amor cristiano. Esas palabras de acción son las que debemos dar nosotros testimonio también de ellas. Y me voy a explicar un poquito mejor, un poquito más. El propósito de esta carta que Pablo escribe a Filemón se da dentro del marco del resultado de un encuentro que aparentemente es inesperado. Porque Pablo está encarcelado y conoce allí a un hombre de nombre Onésimo, que tiene un problema con su amigo Filemón. Y digo esto entre comillas, porque para Dios no hay tal cosa como un evento inesperado. Quizás a ti y a mí nos toma de sorpresa, porque no lo veíamos venir, pero sabemos que en el libro de Dios están escritas todas aquellas cosas, todas las cosas formadas sin faltar una de ellas, como dice el salmista. Resulta ser, siguiendo la continuidad del tema que vamos llevando, resulta ser que Filemón y Pablo se conocían, y que ahora este hombre Onésimo, quien es el que se integra en la conversación y que conoce a Pablo en la cárcel, resultaba ser que al conocerse, Onésimo era alguien que era muy cercano a Filemón. La Biblia dice que era esclavo de él. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha pasado eso? Que pasa un tiempo donde no ves a un amigo tuyo y estás en otro lugar y conoces a una persona que conoce a ese amigo tuyo. Y resulta ser que tenían estos dos antes un tipo de relación que puede ser de negocios hasta familiar. Pues eso fue básicamente lo que pasó aquí. Entonces, cuando comienzan a hablar, te das cuenta de que hay un problemita entre lo que era Onésimo y Filemón, en este caso, ¿verdad? Parafraseándonos a nuestro tiempo actual, te das cuenta de que cuando estás hablando con esta nueva persona que conoces, tiene un problemita con tu antiguo amigo o el amigo distante que hace tiempo no ves o no hablas con él. En el lugar en el que se da esta conversación, donde te enteras de esta dinámica, puede ser que tú estés en una cárcel emocional.
Y en lugar entonces de hablar de lo que son tus dolores, tus problemas, tus preocupaciones, comienzas a hablarle de Cristo, este nuevo conocido. Entonces resulta que a través de ti y de tu testimonio, este nuevo conocido conoce al Señor, valga la redundancia. Tiene un encuentro con Cristo. Y ahora se convierte en alguien que Dios ha puesto en tu vida para que tú lo mentorees y que lo ayudes a crecer en la fe y te conviertas en el intercesor del conflicto que te han descrito entre ese amigo que hace tiempo no ves y este nuevo amigo a quien estás mentoreando. Y ese resumen básicamente es la situación que leemos en esta lectura del libro de Filemón, que lo que hace es demostrarnos cuán fácilmente nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pablo en una manera en la que a lo mejor tú y yo no lo habíamos considerado. Nosotros también entonces debemos asumir posiciones donde seamos mediadores entre los problemas, entre la familia, entre nuestras amistades, y no ser esa persona que le echa más leña al fuego o gasolina a veces. El hecho de que tengamos la oportunidad de leer esta carta, y es una carta que si vemos es una carta personal entre Pablo a su hermano amigo, como lo menciona en el versículo 20, nos tiene que llevar a tomar conciencia de que de alguna manera u otra nosotros podemos ser personas de influencia en las circunstancias de los demás, aún estemos nosotros viviendo nuestras propias cárceles. Ciertamente, lo que sucede es que en tu cárcel puede ser el lugar que Dios está presentando, el escenario para que dejes de mirar las circunstancias que estás viviendo presentes y empieces entonces a darte cuenta de la obra que Cristo quiere hacer en tu vida y a través de ti. Cuando uno está prisionero, como en el caso de Pablo, y esta vez no prisionero en una cárcel con, ¿verdad?, lo que para nosotros sería unas esposas o cadenas, sino que eres prisionero de Jesús y no te dejas encarcelar por el dolor, por la depresión, por la enfermedad, vas a tener la bendición de ser usado por Él para replicar esa obra que ha hecho el Señor en ti, que ha hecho Cristo en ti, y que entonces puedas enseñar a otros a que también, estando en sus cárceles, puedan tener una transformación en su corazón y que cuando escogen ser como tú, prisioneros de Cristo, comienzan ellos a ver que se desarrolla propósito en sus vidas. Y de esa manera, nosotros tenemos que mirar nuestras cárceles. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de identificarnos con Pablo. Yo no sé cuál es el tipo de cárcel en la que tú te encuentras en este día que estás escuchando este podcast. Y que como hemos aprendido de parte de nuestro obispo que mencioné ahorita, todos pasamos por algún tipo de cárcel. Y las cárceles a veces se pueden convertir en el lugar en el que uno escoja en que se conviertan. Muy bien pueden ser lugares tenebrosos, de depresión, malolientes. Pueden ser lugares en donde la queja está constante. O podemos asumir la actitud de Pablo o como otros y convertir esos lugares en aplicaciones de lo que hemos aprendido en esas vivencias y presentar a Cristo de una manera en la cual otros puedan llegar a su encuentro, puedan llegar a sus pies, puedan recibir el milagro de la salvación, puedan convertirse en quienes podemos mentorear en el crecimiento de la fe. Y de esa manera podemos, en lugar de crear un conflicto mayor, podemos ser libres en Cristo Jesús. Así que antes de despedirnos, quisiera que me dieras unos minutos más para interceder por ti. Padre de misericordia, te damos gloria y honra a ti, Señor, pues solamente tú la mereces. Y aun cuando estamos amarrados en nuestros pensamientos a la depresión, amarrados en nuestro corazón, atados a la angustia, a la incertidumbre, al dolor, tú te manifiestas de manera poderosa y especial. Y cuando somos capaces de verte en todos nuestros entornos,
De repente ya no somos prisioneros de lo que éramos, ahora somos prisioneros tuyos. Y no hay mejor cárcel en la cual estar, porque llegarán otros a compartir ese espacio, esos barrotes, y nos dejarán saber que también están pasando por sus propias cárceles. Pero nosotros le hablaremos de ti. Padre, que mi hermano le pueda hablar de ti. En lugar de convertirse en parte del problema, pueda convertirse en mensajero de las buenas nuevas de salvación. Del Cristo que sana, del Cristo que salva, del Cristo que liberta. El Cristo que trae esperanza y que hace todas las cosas nuevas. Padre, pon palabra de restauración en los labios de mis hermanos que escuchan. Pon discernimiento, Señor, para que puedan trabajar con las diferentes dinámicas conflictivas en las que puedan estar entre medio de ellas. Y que, como hemos visto, Pablo, más allá de ser el precursor principal que nos presenta el Nuevo Testamento del Evangelio, habiendo tenido unas experiencias que probablemente nosotros no habíamos visto o considerado que podíamos relacionarnos con Él, ahora podemos hacerlo. Y te damos gloria y honra a ti, porque de esa manera, Señor, entonces nosotros sabemos que si estamos pasando por situaciones como esa, tú también puedes usarnos a nosotros. Usa a mi hermano que escucha. Y úsalo con poder para gloria y honra de tu nombre. Te damos a ti gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, líder del ministerio Hombres de Impacto, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a la amada congregación de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que se encuentra localizada en el pueblo de Canóvanas, en la carretera 185. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.